El siguiente medidor de nivel es el llamado sensor nuclear. El sensor nuclear consiste en un transmisor y un receptor. El transmisor es un transmisor radioactivo, una fuente de rayos gamma de alta energía, y el detector es un detector de radiación tipo detector Geiger. En la parte del detector, cada fotón se convierte en un impulso eléctrico y esos impulsos se integran y se transforman en una corriente que puede ser luego interpretada adecuadamente como nivel. El nivel se detecta por la absorción de la radiación, generalmente por el líquido que está contenido en un tanque. Estos medidores se aplican a situaciones en las cuales otros medidores no serían aptos. Por ejemplo, en tanques de gran tamaño, presurizados, donde existe un gas en estado líquido. El esquema de funcionamiento del sensor nuclear es el siguiente. Se tiene ahora un tanque, aquí en la figura es un tanque abierto, pero en la mayoría de los casos el tanque está cerrado y presurizado. Del lado izquierdo está la fuente radioactiva, del lado derecho está el detector. Y la fuente radioactiva emite radiación gamma de alta energía y esa radiación en el instrumento la calibra de tal manera que cuando atraviesa la zona dentro del tanque donde está el líquido se atenúa, pero cuando atraviesa la zona donde la sustancia está en estado gaseoso, en este caso en la parte superior del tanque, la radiación puede atravesar ese estado de la materia fácilmente y llegar al detector Geiger, donde es convertida en una señal fácil de leer e interpretar. La desventaja principal de estos medidores es que por tratarse de fuentes radioactivas requieren de organismos especiales debidamente autorizados y de personal también debidamente cualificado, tanto para su instalación, mantenimiento, inspección, así como también para en el caso de que con el tiempo la fuente radioactiva se vaya atenuando y haya que cambiar el medidor, sea esos entes debidamente autorizados los que se encarguen de esa tarea. Ventajas: no invasivos, la medición no se ve afectada por factores como cambio de presión, temperatura internas en el tanque, no poseen partes móviles, lo que lo hace que tenga un mínimo mantenimiento y se puede utilizar para varios tipos de sustancias. Los inconvenientes, el primero que nada, son costosos o al menos más costosos que los medidores de nivel convencional, requieren ser inspeccionados regularmente y como se habló anteriormente, cuando se van a desechar o cambiar, se requiere la intervención de organizaciones aptas, externas, aprobadas para ello. Luego, para terminar, está un sensor que aquí en esta presentación no se va a tratar muy a profundidad, pero se va a complementar con algunos videos y algunas hojas de datos que les enviaré aparte. El sensor de radar es un sensor que se está utilizando últimamente con muchísima frecuencia para medición de nivel de todo tipo, por sus grandes ventajas y sobre todo porque la principal ventaja que en un principio tenía, que era el costo, por la masificación en su venta se ha reducido tremendamente el costo de este tipo de sensor. Básicamente existen dos tecnologías para el sensor de radar o sensor electromagnética. Se llama la primera radar pulsante. Aquí se tiene un emisor que emite radiación electromagnética en el rango de las microondas y esa radiación se refleja en la superficie, en la interfaz entre dos medios. Al reflejarse, el receptor, que es un receptor tipo también electromagnética, algo similar a una antena, mide el tiempo que tarda la onda en viajar de ida y de vuelta. Y sabiendo cuál es la velocidad de la luz, en este caso de la onda electromagnética en el medio, se puede fácilmente determinar la distancia. Se trata de un principio similar al medidor de nivel de ultrasonido, con la diferencia que aquí la velocidad es muchísimo más rápido y por eso la electrónica para determinar esos tiempos de los órdenes de fracciones de nanosegundos debe ser muy sofisticada. Luego, el segundo tipo de tecnología para los sensores electromagnéticos es el radar
frecuencia modulada, onda continua, FMCW. Aquí el nivel se calcula no tanto en base al tiempo de viaje de la onda de ida y vuelta, sino a la diferencia de frecuencias entre la onda emitida y la onda reflejada. Esa diferencia de frecuencias se relaciona con la distancia entre donde se encuentra el medidor o el sensor y la interfaz cuyo nivel se desea medir. En un ejemplo muy esquemático de un medidor de radar, se tiene aquí en un tanque cerrado, en este caso en la parte superior, el transmisor, y luego aquí la zona azul presenta el sitio donde se encuentra, por ejemplo, un líquido, y la zona gris la zona de gas o aire, y las flechas amarillas la travesía de la onda de ida y de vuelta. Como se habló anteriormente, existen muchos tipos de medidores de este tipo. Algunos inclusive tienen una guía de onda, una varilla que se puede introducir dentro del líquido hasta cierta profundidad, pero eso se detallará en los videos que les enviaré aparte. Bien, con eso finalizamos la parte correspondiente a los sensores de nivel, y en las próximas láminas se tiene tablas comparativas de todos los medidores que se han visto en este capítulo. Por ejemplo, en la primera tabla comparativa se tienen las características más importantes de los sensores basados en técnicas visuales. Se contempla si pueden ser utilizados para líquidos, si los líquidos son limpios o la interfaz es líquido-líquido, si forma espuma. En caso de sólidos, qué tipo de sólidos puede medir o qué tipo de nivel en sólidos puede medir, si puede medir nivel en barros, y luego el tipo de salida, si es neumática, eléctrica, continua, puntual, etcétera, y el tipo de medición, y otras características como por ejemplo el rango, el alcance, la exactitud y la temperatura y presión de operación. Si se sigue aquí en las láminas, se hace un recorrido por todos los medidores que se han visto. Por ejemplo, en el caso de los medidores hidrostáticos o de presión diferencial, se pueden aplicar para líquidos, pero no son aptos cuando hay espuma. En sólidos, por lo general, no se utilizan. En barros tampoco. Y el tipo de salida puede ser neumática, eléctrica. La medición puede ser continua o puntual. El rango de 0 a 100 libras por pulgada cuadrada, con una exactitud generalmente de más o menos 0,1 a 0,5% full escala, y la temperatura de operación menor de 200 grados y presión menor o igual a 2000 libras. Estas características son muy generales, no hay que tomarlas al pie de la letra, sino en general. Por ejemplo, puede haber un medidor que se diga que por lo general no es apto para medir granos o para medir sólidos, pero en alguna variante especial sí lo pueda llevar a cabo esa medición. Bien, y como complemento a los importantes medidores de presión diferencial, hay un capítulo que viene en una presentación aparte, en la cual voy a discutir solamente una de las láminas. Las otras láminas son parecidas a esta y se las dejo al estudiante para que las vaya revisando, estudiando, comprendiendo, y cualquier duda pues se puede comunicar a través de los medios que ya se pusieron a disposición. Entonces, estos transmisores de nivel con celdas de presión diferencial que tienen sellos se utilizan con mucha frecuencia para medición, sobre todo de líquidos, en la industria. Hay varios ejemplos, y aquí en la presentación se tienen 4 o 5 casos, de los cuales se ha escogido este en particular, que es uno de los más complejos. Y si se entiende cómo se calcula, por ejemplo, el alcance, cómo se calibra un medidor de este tipo, pues se entenderán prácticamente sin mayor dificultad el resto de los casos. En este ejemplo, el ejemplo número 3, se tiene un tanque cerrado y el transmisor está encima de la cota mínima, pero debajo de la cota máxima. Se ve que el transmisor aquí en la figura no se coloca como clásicamente generalmente se hace debajo del mínimo, ni tampoco se coloca por arriba del tanque, sino está en algún lugar en la mitad entre
la cota mínima, L mínimo, que es 0 pulgadas del líquido, y la cota máxima, que aquí está identificada como 60 pulgadas. El tanque es cerrado y la distancia entre los dos sellos, el sello superior aquí arriba a la izquierda y el sello inferior, es una distancia física H igual de 90 pulgadas. Para hacer la medición con los sellos se tiene este tubo, una especie de tubo capilar lleno de un fluido cuya densidad o peso específico está dado aquí por SF. SF es el peso específico del fluido. Y para este fluido capilar que se encarga de transmitir la fuerza o la presión que ejerce el líquido sobre los sellos, se tiene un peso específico de 1.1. El del líquido, cuyo nivel se va a medir en el tanque, es un peso específico un poco menor que el del agua, es de 0.9. ¿Cómo se puede calibrar el transmisor o cómo se puede determinar el alcance? Bueno, un primer método para determinación del alcance es muy sencillo. Se mide o se calcula la diferencia entre el L máximo, que es 60, y el mínimo, que es 0, y eso da 60 menos 0 igual 60, y se multiplica por 0,9 para normalizarlo a pulgadas, en este caso, columna de agua. 60 por 0,9 da 54 pulgadas de columna de agua. Ese sería el alcance calculado directamente sobre el tanque. Pero hay otra manera de calcular el alcance y tiene que dar el mismo valor usando los conceptos de la medición de presión diferencial. Para calibrar el transmisor, y con ello luego se puede calcular el alcance, se hace lo siguiente. Este transmisor que está aquí, cuya parte de alta presión va a la izquierda, hacia la parte inferior del tanque con el tubo capilar, y la parte de baja presión a la derecha, hacia la parte superior del tanque, ese transmisor tiene un rango eléctrico de una salida eléctrica de 4 a 20 mA. La calibración se hace de la siguiente manera. Se ajusta 4 mA cuando el nivel está aquí abajo, mínimo. Y cuando el nivel es mínimo, ¿cuál es la diferencia de presiones que mide el medidor? O sea, ¿cuál sería el delta P H menos L? Bueno, en la parte H el nivel está mínimo, entonces el líquido del capilar más bien genera una presión negativa, un vacío. Y esa presión se puede calcular multiplicando la densidad del líquido capilar, que es 1.1, por la altura D, que no se conoce, es desconocida. Y eso aparece aquí en la ecuación. 4 mA igual menos D por SF. Esa sería la presión en el lado de alta. Y ahora se resta la presión en el lado de baja, que sería la altura de este capilar multiplicado por su densidad. La altura no se conoce, pero se conoce la altura total, que son 90 pulgadas, y se resta de la altura D, y eso da la distancia entre la parte superior y la parte del lado de abajo del transmisor. Es decir, 90 menos D por SF. Entonces, el delta presión, cuando el nivel está al mínimo, sería menos DSF menos 90 menos DSF. El DSF se cancela, por lo tanto no es necesario conocer esa distancia D, y eso se traduce en menos 90 por SF. Como SF se dijo que era 1.1, el peso específico del capilar, de la sustancia fluida dentro del capilar, al multiplicar 90 por 1,1 queda con signo menos 99 pulgadas de columna de agua. Luego, el máximo, la calibración del máximo 20 mA, se hace cuando el nivel está arriba de todo, es decir, a 60 pulgadas sobre la línea de referencia. Y ahí se hace el mismo cálculo. En la parte de alta, en la parte izquierda del transmisor, se tiene el mismo vacío de antes, menos DSF, pero ahora se tiene una columna de líquido de 60 pulgadas con un peso específico de 0,9 que es positivo. Por lo tanto, hay que sumar al lado de alta más 60 por S, siendo S 0.9. Y del otro lado es exactamente igual que en el caso anterior. Menos del lado de baja, 90 menos D por la densidad del líquido en el capilar, que es SF. Sustituyendo los valores, de nuevo se cancela el término con el D, resulta en menos 45 pulgadas de columna de agua. Entonces, con esos dos datos se puede determinar el alcance.
¿Cuál es el alcance por definición? La diferencia entre el máximo, la presión máxima, menos la mínima. Sería entonces menos 45 menos 99 y eso resulta 54 pulgadas de columna de agua, exactamente igual que cuando se calculó en base a las dimensiones del tanque y la densidad del líquido dentro del tanque. Bien, dentro de este mismo capítulo, tanto anterior a esta lámina, ejemplo 2, ejemplo 1, como posterior, existen otros ejemplos que se recomienda altamente que se vayan estudiando y se vayan comprendiendo. Por ejemplo, este de la calibración de un transmisor en un contenedor a presión, que podría ser, por ejemplo, una caldera, y se irá viendo que, por más que parezca un poco más complicado, realmente el método para calcular, por ejemplo, el alcance o el rango es exactamente el mismo que he usado aquí en el ejemplo número 3. Bien, con eso se finaliza ya completamente el tema de la variable nivel y a partir de los próximos videos se va a introducir y se va a describir y tratar la segunda variable de proceso que viene en la lista, que es presión.